En la madrugada del 23 de agosto de 1689, en la bulliciosa ciudad portuaria de Cartagena de Indias, el aire húmedo del Caribe se partió con unos gritos como jamás se habían escuchado antes. Alaridos de agonía resonaron por las calles empedradas, grabándose en la memoria de cada alma que vivía tras los muros de coral de la fortaleza española. En la gran casa de don Alonso de Herrera, un respetado mercader de hombres, 4 cuerpos se retorcían mientras el aceite hirviendo consumía su carne. Y en el centro de aquel infierno estaba una mujer, María de Cartagena, una esclava que lo había perdido todo, sus hijos, su libertad, su esperanza, y que había elegido la venganza en lugar de la desesperación. No era un crimen de pasión. Era la ejecución de un plan meticulosamente trazado por una mujer cuyo dolor se había transformado en fuego. En esa sola noche, María se convirtió de víctima en verdugo, de madre rota en encarnación de la justicia. ¿Qué la llevó a este punto? ¿Cómo las lágrimas de una madre pudieron endurecerse hasta convertirse en la fría resolución de una asesina? Esta es la historia de cómo la pena de una mujer se convirtió en venganza, y cómo en la América colonial la justicia, a veces, no la daba la ley, sino las manos de quienes ya no tenían nada que perder. Cartagena en 1689. A fines del siglo XVI, Cartagena de Indias era la joya del imperio español en América. Y también su mazmorra más oscura. Tras sus imponentes murallas de coral, el oro y la plata del Perú se cargaban en galeones rumbo a Sevilla. Pero la verdadera riqueza de la ciudad no provenía de los metales preciosos, sino de la carne africana. Cartagena era el puerto esclavista más grande del Nuevo Mundo, un centro donde cada mes cientos de hombres, mujeres y niños encadenados llegaban en las cubiertas de los barcos negreros. Arrastrados a tierra como ganado, eran inspeccionados por compradores, marcados con hierros candentes y vendidos para una vida de trabajo y miseria. Algunos iban a las minas de Colombia. Otros eran enviados a las plantaciones de Cuba, Puerto Rico o las islas menores del Caribe. Pero muchos permanecían en Cartagena, donde mercaderes y funcionarios adinerados los exhibían como símbolos de estatus, obligándolos a cocinar, limpiar y trabajar hasta la muerte. Entre esos mercaderes estaba don Alonso de Herrera, un hombre de 50 años cuyo nombre se susurraba con miedo por toda la ciudad. Dueño de la casa de comercio negrero más grande de la costa caribeña, había levantado su fortuna sobre el sufrimiento humano. Su mansión en la Plaza de los Coches parecía una fortaleza, llena de sedas de Sevilla, crucifijos de marfil y el hedor de la miseria. Bajo sus pisos de piedra coralina, se encontraban sótanos donde los cautivos recién llegados eran encerrados hasta ser vendidos. Y fue allí, en esa casa del tormento, donde vivía María. La mujer llamada María. María no había nacido María. Su verdadero nombre, perdido en las lenguas de sus captores, era Angola Ebone, hija de una pequeña casa real del interior de Angola. A los 17 años fue capturada en una guerra tribal, vendida por comerciantes portugueses por 150 pesos en oro, y arrastrada a través del Atlántico en un barco llamado San Miguel. La joven que una vez caminó libre por los valles de Angola ahora vivía como propiedad en Cartagena. Don Alonso, al reconocer su inteligencia, la designó como su esclava doméstica principal. Supervisaba las cocinas, cuidaba de los niños de la familia y administraba las provisiones. Aprendió español con una rapidez asombrosa, adaptándose para sobrevivir. Su aguda mente la hacía indispensable, pero también peligrosa. En 1689, María tenía 28 años, esbelta y fuerte, con ojos que ya no reflejaban esperanza, sino que ocultaban una tormenta. Su cuerpo llevaba cicatrices de látigos y quemaduras, y su alma cicatrices mucho más profundas. Los hijos de Herrera. Don Alonso tenía 3 hijos, Diego, Rodrigo y Martín, de 23, 19 y 16 años. Habían heredado tanto la fortuna de su padre como su crueldad. Diego, el mayor, creía tener derecho a poseer a cualquier mujer que deseara. Consideraba la violación de esclavas un pasatiempo, jactándose de sus conquistas como trofeos. Rodrigo, el del medio, era más calculador. Disfrutaba de la tortura psicológica, sobre todo separando a las madres de sus hijos pequeños, regodeándose en sus lágrimas mientras los vendía por separado. Martín, el más joven, aunque apenas un muchacho, rivalizaba con sus hermanos en sadismo. Inventaba juegos crueles.
obligar a los esclavos a pelear por sobras, marcarlos con hierro al rojo vivo por diversión o atormentar a los más débiles hasta que suplicaban por la muerte. Para ellos, los esclavos no eran más que herramientas parlantes. El nacimiento de luz en la oscuridad. Y, sin embargo, incluso en esta casa de horrores, María encontró un motivo para vivir. En 1687, dio a luz a 2 gemelos, Kwame y Kofi, fruto de una de las violaciones de Diego. Aunque su concepción estuvo marcada por la violencia, María los amó con una ternura feroz. Les susurraba en su lengua natal, les contaba historias de ríos y bosques lejanos, les enseñaba palabras de una patria que jamás conocerían. Eran su razón para resistir. Soñaba con escapar algún día, con darles una vida libre de cadenas. Durante 2 años los protegió, trabajando el doble para evitar que los enviaran a labores pesadas. Sus brazos los cargaban, su voz los calmaba, sus oraciones los cubrían. Eran la única luz en su interminable noche. El día que todo se rompió, pero el 20 de agosto de 1689 esa luz se apagó. Era una de las semanas más calurosas del año. El aire caribeño estaba denso, los ánimos crispados. Esa mañana, mientras María preparaba pan de yuca en la cocina, los gemelos se escabulleron hacia el patio, donde Diego, Rodrigo y Martín discutían el precio de un cargamento de esclavos. El pequeño Kwame, apenas de 2 años, recogió un trozo de fruta que había caído al suelo. Inocente, curioso, hambriento. Pero a los ojos de Diego fue robo. «Perro ladrón», rugió, su rostro deformado por la ira. Sin pensarlo, le dio una patada brutal. El cuerpecito voló hasta estrellarse contra una columna de piedra. La sangre manó de su nariz y quedó inmóvil. Kofi gritó y corrió hacia su hermano, pero Rodrigo lo agarró del cabello y lo azotó contra el suelo. Su pequeño cráneo se partió y comenzó a convulsionar. María oyó los gritos y corrió, pero cuando llegó, sus 2 hijos ya estaban destrozados. Cayó de rodillas, los tomó en brazos y sollozó. «Mis hijos, mis bebés». Martín se burló. «Silencio, animal. Tenían que aprender obediencia. Agradece que no te matamos también». Don Alonso apareció, molesto por el alboroto. Miró a los niños agonizantes con indiferencia. «Basta de circo. María, limpia esto. Si viven bien. Si no, véndelos para alimentar cerdos. Y vuelve a tu trabajo». El último aliento. Durante horas, María intentó salvarlos. Recordó hierbas que su madre le había enseñado en Angola, colocó paños sobre sus heridas, imploró al cielo. Pero las heridas eran demasiado graves. A las 2:30 de la tarde, Kwame murió en sus brazos, susurrando su última palabra: «Mamá». A las 4:45, Kofi lo siguió, su manita aferrada a la de ella hasta quedar inerte. En ese instante, algo en María se quebró. La madre que lloraba se volvió piedra. Las lágrimas se secaron. Su mirada se endureció. Bajo la luz de la luna, los enterró con sus propias manos y juró en su lengua natal: «Por la sangre de mis hijos, juro, sus asesinos se ahogarán en ríos de sangre. Su dolor será devuelto 1000 veces». Esa noche nació una nueva María. Ya no la esclava, ya no la madre, sino la vengadora. Después de enterrar a sus hijos bajo la tierra del patio, María no durmió. Se sentó junto a sus tumbas en silencio, con los dedos desgarrados por la tierra, los ojos vacíos. La mujer que alguna vez había cantado nanas en la oscuridad había desaparecido. Lo que quedaba era un recipiente de fuego, un espíritu que susurraba una sola palabra: venganza. Durante los 3 días siguientes, María cumplió con sus deberes como si nada hubiera ocurrido. Cocinó, fregó pisos y sirvió vino con la misma precisión de siempre. Pero los demás esclavos notaron el cambio. Sus pasos eran demasiado calculados. Sus ojos, antes cálidos, ahora brillaban con hielo. Hablaba poco, pero su silencio era más estridente que un grito. Esperanza, una mujer congoleña casi el doble de su edad, que había compartido con María rezos susurrados en noches sin sueño, intentó consolarla. «Hermana, el dolor te devorará. No destruyas tu vida. Debes sobrevivir». María volvió su mirada helada hacia ella. «Morí con mis hijos, Esperanza. Lo que queda ya no es vida, sino justicia esperando a cumplirse. No intentes detenerme.
En ese instante, Esperanza comprendió. El corazón de María era una tumba, y en esa tumba se había despertado una tormenta. El depredador en las sombras. Durante 8 años, María había vivido dentro de la casa herrera. Había memorizado cada crujido del suelo de madera, cada hábito de la familia, cada debilidad que poseían. Mientras otros la veían como sirvienta, ella era una observadora, acumulando conocimiento como un soldado que estudia a su enemigo. Sabía que don Alonso siempre se quedaba hasta tarde los martes en su estudio privado, revisando libros de cuentas en soledad. Sabía que la lujuria de Diego lo llevaba a beber en exceso y tambalearse hasta su cuarto después de violar a la esclava que había reclamado esa noche. Sabía que Rodrigo y Martín pasaban los sábados encerrados jugando a las cartas hasta desplomarse por el cansancio. Sabía dónde se guardaban las armas, dónde estaban las llaves y cómo entrar en cada habitación sin hacer ruido. Ese conocimiento era su arsenal. Su mente, afilada por el duelo, se convirtió en el yunque de su estrategia. Ya no pensaba en escapar, pensaba en ejecutar. Un plan escrito con sangre. La venganza de María no sería un arrebato de furia descontrolada. Sería quirúrgica, calculada, inevitable. Cada hombre moriría no solo por su mano, sino de una manera que reflejara su propia crueldad. Para don Alonso, que había reducido vidas humanas a números en libros de cuentas, planeaba una muerte en aceite hirviendo, derramado como oro fundido. Para Diego, que había profanado cuerpos de mujeres, reservaba un destino de mutilación y una lenta agonía. Para Rodrigo, que había destruido familias, ideó un tormento que lo obligara a presenciar el sufrimiento antes de padecerlo. Para Martín, cuya juventud no había suavizado su sadismo, guardaba la muerte más lenta de todas. Pero María también sabía que no podía actuar precipitadamente. Si era descubierta antes de completar su plan, su venganza moriría con ella. Así que continuó interpretando el papel de esclava obediente un poco más, esperando el momento exacto. Reuniendo las herramientas de la justicia. Cada día, María hallaba maneras de reunir lo que necesitaba. En el mercado se apropiaba de hierbas y raíces que recordaba de Angola, plantas capaces de adormecer los músculos sin causar la muerte. Las escondía en sus faldas, mezclándolas en guisos y vinos en pequeñas cantidades para probar sus efectos. Aprendió exactamente cuánto se necesitaba para debilitar a un hombre sin privarlo de conciencia. De los almacenes de la cocina apartaba jarros de aceite. Decía al cocinero que los guardaba para un banquete especial. En realidad, los almacenaba para un banquete distinto. Estudió los hierros de marcar que los Herrera usaban en los esclavos, imaginando cómo sus puntas incandescentes podrían ahora grabar nuevas marcas en la carne de sus opresores. Afilaría cuchillos en la noche hasta que sus filos susurraban contra la piedra. Y mientras tanto, llevaba puesta una máscara de obediencia serena, engañando a los mismos hombres que confiaban en ella para servirle la comida. El juramento nocturno. Cada anochecer, María regresaba a las tumbas de sus hijos. Tocaba la tierra con las palmas y susurraba: Kwame, Kofi, vuestros gritos no quedarán sin respuesta. Por vuestra sangre desharé a quienes os arrebataron. Su agonía será eco de la vuestra, hasta que el mundo conozca el precio de su crueldad. Su voz se volvía más firme con cada juramento. El miedo desaparecía. Su identidad cambiaba. Ya no se veía como esclava. Era la mano de la justicia envuelta en la piel de la servidumbre. La ocasión perfecta. El día de la venganza se reveló en murmullos de chismes. Pronto, don Alonso celebraría sus 50 cumpleaños con un gran banquete en su honor. Toda la familia se reuniría, junto con algunos socios de confianza. Habría bebida, risas y guardias distraídos. María supo que era el momento esperado. En la fiesta, los hombres estarían saciados, sus mentes nubladas. Ella aderezaría su comida y bebida con las hierbas, lo justo para entorpecer sus miembros, pero mantener sus ojos abiertos. Verían venir su muerte sin poder resistirse. Faltaban 2 semanas para la celebración. Para María, no eran días, sino cuentas regresivas. Cada mañana marcaba una muesca en el marco de su cama de madera, un recordatorio de que la hora se acercaba. La preparación final. La noche antes del banquete, María se movió por la mansión como sombra.
Revisó los jarros de aceite escondidos, comprobando que estuvieran listos para calentarse. Afiló sus cuchillos de nuevo. Repasó cada paso de su plan en la mente como si fuera una danza. Cuándo verter, cuándo atar, cuándo hablar. Antes del amanecer, se arrodilló en las tumbas de sus hijos por última vez. Apoyó la frente contra la tierra y susurró: Mañana, hijos míos, se pagará la deuda de sangre. Vuestros llantos se convertirán en sus gritos. Dormid ahora, porque despertaré vuestra memoria con fuego. La calma antes de la tormenta. En la mañana del 23 de agosto de 1689, María se levantó como lo había hecho durante 8 años, pero por última vez como esclava. Se vistió con las toscas prendas de servidumbre, recogió su cabello y entró a la cocina para preparar el gran festín. Pero dentro de ella, la máscara se había hecho añicos. Ya no era una sirvienta. Era la muerte con el rostro de una mujer. Mientras el sol ascendía sobre los muros de coral de Cartagena, María removía las ollas con mano firme. Cada plato llevaba no solo especias y sabor, sino el veneno invisible de la parálisis. Cada copa de vino estaba llena, no de celebración, sino de semillas de desesperación. La casa bullía con criados y risas mientras los invitados comenzaban a llegar. Don Alonso, enrojecido de orgullo, hablaba de riqueza y prosperidad. Sus hijos se pavoneaban como pavos reales, borrachos ya de arrogancia. Ninguno sospechaba que su última noche había comenzado. La noche del 23 de agosto de 1689 descendió sobre Cartagena como un manto pesado y húmedo. La ciudad bullía de música y risas, pero dentro de la mansión de los Herrera, la atmósfera de celebración ocultaba la verdadera tormenta que crecía en silencio. Las velas ardían en candelabros de hierro sobre los muros de coral, proyectando sombras danzantes en el salón. Copas de plata brillaban sobre la gran mesa de madera. Platos de carnes asadas y frutas tropicales la cubrían, cada manjar preparado cuidadosamente por las manos de María. Los invitados iban llegando, mercaderes, sus esposas y funcionarios con cuellos rígidos, recibidos con saludos cálidos y el tintinear de copas de vino. En la cabecera de la mesa se sentaba don Alonso de Herrera, el pecho hinchado de orgullo, jactándose de 50 prósperos años. A su lado, sus 3 hijos lo flanqueaban como depredadores disfrazados de seda, su arrogancia tan palpable como el hedor a sudor en el aire. Y al fondo, silenciosa, eficiente, invisible, se movía María. El veneno en el vino. A lo largo del día, ella había mezclado discretamente sus hierbas secretas en la comida. No lo suficiente para matar, pero sí para debilitar. Cada copa de vino contenía una dosis medida, calculada con precisión para ralentizar los miembros y aflojar los reflejos mientras la mente permanecía despierta. Cuando llenó la copa de Diego, él le guiñó un ojo con una sonrisa empapada de lujuria. Más tarde, María murmuró con voz baja: «Vendrás a mi cuarto. Esta noche, celebro contigo». María inclinó la cabeza en fingida obediencia, pero por dentro sonrió. «Sí, Diego», pensó, «iré. Pero no como tú imaginas». Las risas se hicieron más fuertes a medida que avanzaba el banquete. El vino corría sin medida. Se devoraban cerdo asado, pan de yuca y frutas azucaradas. Los invitados elogiaban la destreza de María, sin sospechar que cada bocado los acercaba más a la parálisis. Don Alonso alzó su copa con orgullo. Por 50 años más de fortuna y prosperidad, levantados sobre la fuerza de nuestras manos y la obediencia de nuestros esclavos. La mesa estalló en aplausos y brindis ebrios. Solo María sabía que sería el último. El descenso lento. Cuando el reloj marcó las 10, aparecieron los primeros efectos. Un invitado se frotó las sienes, murmurando que se sentía inusualmente cansado. Otro dejó caer su tenedor, la mano temblorosa como si pesara de repente una tonelada. Diego lo tomó a broma, culpando al vino fuerte. Rodrigo balbuceaba mientras intentaba presumir de una reciente venta. Los párpados de Martín se cerraban, aunque su sonrisa seguía arrogante. María observaba cada espasmo, cada tropiezo, cada palabra arrastrada. Las hierbas actuaban justo como lo había planeado. A medianoche, la mayoría de los invitados ya se había retirado a las habitaciones preparadas para ellos. Solo don Alonso y sus 3 hijos quedaban en la mesa, ebrios y torpes,
sus cuerpos traicionándolos incluso mientras sus mentes permanecían despiertas. María se excusó para ir a la cocina, inclinándose con cortesía. Ninguno le prestó atención. La preparación. En la cocina, 4 grandes calderos hervían desde hacía horas. El aceite burbujeaba y chisporroteaba, brillando como fuego líquido. María los había vigilado cuidadosamente, avivando las llamas para mantenerlos en un hervor constante. Reunió cuerdas, cuchillos y hierros candentes del hogar. Cada herramienta que alguna vez había marcado cuerpos de esclavos, ahora sería suya para esculpir justicia. Su corazón latía con firmeza, no de miedo, sino de claridad. 8 años de servidumbre, 2 de frágil amor, 3 días de duelo. Todo había conducido a esta única hora. Se susurró a sí misma. Por Kwame, por Kofi. Luego levantó el primer caldero de aceite. La confrontación. A la 1:15 de la madrugada, María entró al comedor, sus brazos firmes pese al peso del caldero. El salón olía a vino y sudor, y los 3 hermanos se desplomaban en sus sillas. Don Alonso parpadeó, confundido, al verla acercarse. María, murmuró, la voz pastosa y pesada, ¿por qué sigues despierta? ¿Qué llevas ahí? Ella colocó el caldero con cuidado deliberado, el líquido burbujeante y humeante. Y por primera vez en 8 años, alzó los ojos para mirarlo sin inclinar la cabeza. Traigo justicia, don Alonso, dijo con frialdad. La misma justicia que ustedes dieron a mis hijos cuando permitieron que fueran asesinados. Un silencio de hierro llenó el cuarto. Los 4 hombres se miraron entre sí, de pronto alertas aunque sus cuerpos los traicionaban. Diego gruñó, intentando ponerse en pie. Sus piernas temblaron y se desplomó. Perra negra, escupió, ¿te atreves a hablarnos así? Te mataré. María sonrió, una sonrisa delgada y despiadada. No, Diego. Esta noche el que muere eres tú. Lentamente. Como mis hijos. La primera víctima. Su mirada se posó en Martín el menor. Su rostro, habitualmente arrogante, ahora temblaba de miedo mientras intentaba levantarse en vano. Sus miembros se agitaban inútiles, atrapados por las hierbas. Por favor, María, gimió con lágrimas en los ojos. Yo era solo un muchacho. No fui yo, fueron mis hermanos. Mentiroso, lo interrumpió María. Vi tu risa cuando mis hijos sangraban. Te burlaste de sus gritos como si fueran animales. Esta noche sabrás lo que se siente ser tratado como tal. Lo ató a la silla con cuerdas, sus movimientos rápidos y seguros. Luego tomó un cucharón de aceite, brillante como sol fundido. La primera gota cayó sobre el pie desnudo de Martín. Su grito desgarró la mansión como aullido demoníaco. Los vecinos se revolvieron en sus camas, persignándose al oírlo atravesar la noche. María vertió más, lentamente, con deliberación, observando cómo el aceite devoraba la carne. Martín se agitaba débilmente, su voz quebrada en súplicas. Perdóname, por favor. Haré lo que quieras. Mis hijos también suplicaron, respondió María, imperturbable, sin pestañear. Y ustedes rieron. ¿Por qué habría de mostrar yo misericordia? El olor a piel quemada llenó el salón. Diego y Rodrigo se retorcían inútiles en sus sillas, mientras don Alonso, tembloroso, intentaba hablar pero no hallaba palabras. Durante 10 interminables minutos, Martín gritó hasta que su voz se quebró y su cuerpo se desplomó, inconsciente pero aún con vida. María lo dejó allí, las piernas destruidas, la vida deslizándose lentamente. El terror en sus ojos. Luego se volvió hacia Rodrigo, que temblaba incontrolablemente, los labios temblorosos. María, por favor, susurró. Podemos cambiar. Liberaré a todos los esclavos. Lo juro por la Santa Virgen. Solo perdóname. María negó con la cabeza. Tú arrebataste hijos de los brazos de sus madres. Te burlaste de su dolor. Ahora beberás las mismas lágrimas que causaste. El rostro de Rodrigo perdió todo color. Su padre y su hermano lo observaban impotentes, mientras María preparaba el segundo caldero. El verdadero banquete de venganza apenas comenzaba. El rostro de Rodrigo Herrera estaba pálido, su cuerpo temblaba en la silla mientras María se acercaba. Su voz se quebraba como madera seca. María, por favor.
Puedo deshacer esto. Liberaré a todos los esclavos. Te pagaré con oro. María los silenció con una mirada más afilada que cualquier cuchilla. Arrancaste niños de los brazos de sus madres. Vendiste bebés como si fueran ganado. Llamaste crimen al amor. Esta noche, cada lágrima que causaste volverá como fuego. Sumergió el cucharón en el segundo caldero. Rodrigo gimió, los ojos desorbitados, observando cómo el aceite goteaba de regreso al fondo. La anticipación era en sí misma tortura. Confiesa, ordenó María. Dime cuántas familias rompiste. No, no lo sé, balbuceó Rodrigo, la voz subiendo en pánico. Cientos, tal vez. Era negocio. María vertió un delgado hilo de aceite sobre su brazo. El chisporroteo de la carne quemada llenó el salón. Rodrigo gritó, un sonido tan agudo que pareció sacudir las paredes. No era negocio, susurró María, el rostro pegado al suyo. Eran los llantos de las madres. Eran los gritos de los niños. Ahora debes escucharlos tú. Lo vertía lentamente, no en torrentes, sino en gotas, cada una calculada. Hacía pausas entre ellas, dejando que el dolor creciera, observando cómo se retorcía, para luego continuar. Los minutos se estiraban como horas. Rodrigo sollozaba, suplicando perdón, jurando a los santos, prometiendo deshacer sus pecados. María lo ignoraba. Su mente no estaba en esa sala, sino en el patio, escuchando los últimos suspiros de sus hijos. Después de media hora, los gritos de Rodrigo se habían debilitado hasta convertirse en gemidos lastimosos. Su cuerpo se desplomó contra las cuerdas, medio inconsciente, la piel ampollada y chamuscada. Solo entonces María dio un paso atrás. Tú observaste el sufrimiento de las madres, le susurró. Ahora conoces su dolor. El turno de Diego. Diego, el mayor, había permanecido en silencio hasta entonces, su rostro torcido en furia aunque el miedo le asomaba en los ojos. Intentó levantarse, pero sus piernas fallaron, traicionadas por las hierbas. ¿Crees que eres vengadora, María? Escupió con voz ronca. Eres basura. Yo te hice. Sin mí, tus hijos no habrían existido. Me lo debes. María se congeló, la respiración entrecortada. De verte, su voz tembló de rabia. Tú me violaste. Tú mataste a los hijos nacidos de tu violencia. Y ahora aprenderás lo que cuesta tu crimen. Tomó un cuchillo del fuego, cuya hoja brillaba débilmente bajo la luz de las brasas. Los ojos de Diego se abrieron de par en par al verla acercarse. Por primera vez, la arrogancia dio paso al terror. No, María, espera. Te daré lo que quieras. Mujeres, oro, libertad. Ella presionó la hoja contra su muslo, la mano firme. Tú me arrebataste la libertad. Me robaste la pureza. Ahora yo te arrebato lo que más valoras. Con un movimiento rápido, cortó, y el grito de Diego estalló como trueno. Su cabeza se echó hacia atrás, los ojos se le salieron de incredulidad. La sangre manchó el suelo. Esto es solo el comienzo, susurró María, su voz calmada, casi helada. Ató sus brazos a la silla, asegurándose de que no pudiera liberarse. Luego tomó el tercer caldero, su aceite brillando. Lo vertió lentamente sobre su pecho, dejándolo descender como castigo fundido. Diego aulló, sus maldiciones se deshicieron en gritos. Rogaba, lloraba, prometía arrepentimiento. Nada conmovía a María. Por cada mujer que violaste, dijo con voz pareja, por cada grito que ignoraste, este aceite quema. Durante casi una hora su voz llenó la mansión, resonando en la noche. Los sirvientes se acurrucaban en sus cuartos, aterrados de intervenir, algunos rezando en silencio, otros celebrando en silencio. Cuando Diego finalmente se desplomó exhausto, apenas consciente, María se apartó. Su rostro era de piedra. El hombre que había destruido su cuerpo y asesinado a sus hijos había sido consumido por sus propios pecados. El patriarca. Solo quedaba uno. Don Alonso permanecía rígido en su silla, el rostro pálido, el cuerpo tembloroso bajo el efecto de las hierbas. Pero sus ojos seguían afilados, fijos en María con una mezcla de miedo y furia. Eres un demonio, escupió. Has matado a mis hijos. Has arruinado mi casa. ¿Crees que la corona de España no te casará hasta los confines de la tierra?
María tomó el caldero más grande, su superficie hirviendo como el sol. Lo cargó hacia él con la reverencia de un sacerdote portando una ofrenda. La corona de España no lloró por mis hijos, respondió. La corona de España construyó su imperio sobre nuestras espaldas rotas. Esta noche tu reino se derrumba aquí, en tu propia casa. Los labios de don Alonso temblaron. Por primera vez, el hombre que había tratado vidas como números parecía humano, aterrorizado, desesperado. María, susurró, ¿quieres venganza? Toma mi vida. Acábame rápido. No me arrastres como a un animal. María se inclinó cerca, los ojos ardiendo sobre los suyos. ¿Rápido? ¿Acaso concediste una muerte rápida a los esclavos que suplicaron misericordia? ¿Acaso mostraste compasión cuando un niño fue arrancado de su madre? No, don Alonso. Morirás como viviste. Lentamente, con crueldad. Sumergió un cucharón en el aceite y lo sostuvo sobre su mano. Confiesa, exigió. ¿Cuántas mujeres violaste? ¿Cuántos niños vendiste? ¿Cuántas vidas destruiste? No, no lo recuerdo, gimió. María dejó caer el aceite gota a gota sobre sus dedos. El chisporroteo de la carne llenó otra vez el aire, su grito crudo y gutural. Confiesa, rugió ella. 50 mujeres, tal vez más. Cientos de niños. Su voz se quebró, las palabras escapando a la fuerza. María presionó más. ¿Cuántos murieron en tus barcos? Sus ojos se abrieron desorbitados. Miles. Los arrojábamos al mar. 3000. Tal vez 4. Era negocio. La mano de María tembló, no de duda, sino por el peso de sus palabras. 3000 vidas arrojadas como desperdicio. Su venganza ya no era personal, era justicia para todos ellos. Tú no eres solo un hombre, dijo, la voz estremecida de fría furia. Eres la encarnación del mal. Presionó el cucharón contra su pecho, dejando que el aceite descendiera por su cuerpo. Sus gritos retumbaron sacudiendo el salón. El marcado. El fuego, María tomó los hierros candentes. Una vez usados para marcar la carne de esclavos, ahora tenían otro propósito. Apretó el primero contra su brazo. El olor a carne quemada llenó el aire. La marca se grabó en su piel, símbolos de su lengua natal, esculpidos con fuego. Asesino. Ladrón. Demonio. Don Alonso chilló, el orgulloso amo reducido a una figura retorcida de agonía. María continuó hasta que su pecho, brazos y piernas llevaron grabados los crímenes de su vida. Sus ojos rodaron hacia atrás, la voz quebrada en sollozos. Por fin, cuando el amanecer empezó a teñir el cielo afuera, los gritos de don Alonso se apagaron. Su pecho subió y bajó una última vez antes de detenerse. El patriarca estaba muerto. Silencio. El comedor quedó en silencio, roto solo por el crepitar de las brasas. 4 cuerpos yacían destrozados, Martín inconsciente, Rodrigo desplomado, Diego apenas respirando, don Alonso muerto para siempre. María se mantuvo en el centro, respirando lentamente. Por primera vez en semanas, una paz extraña se deslizó en su pecho. La deuda de sangre había sido saldada. Pero sabía que era solo el principio. La ciudad pronto despertaría. Las autoridades llegarían. Y la historia de María aún no había terminado. La primera luz del amanecer bañó los muros de coral de Cartagena, dorando los tejados como si fueran oro. Dentro de la mansión de los Herrera, el gran comedor apestaba a sangre, aceite y humo. 4 figuras yacían esparcidas como ídolos rotos de crueldad. Durante horas, sus gritos habían resonado por la ciudad, filtrándose en las pesadillas de quienes los escuchaban. Ahora, reinaba el silencio. María permanecía de pie entre los restos, su vestido chamuscado y manchado. Su rostro estaba sereno, sus ojos firmes. Por primera vez en años sintió el débil brote de paz. Sus hijos habían sido vengados. Pero la venganza, lo sabía, tenía un precio. La ciudad no perdonaría. Se volvió y caminó hacia los aposentos de los sirvientes. Docenas de ojos la miraban, abiertos de asombro y temor. Esperanza, su confidente más cercana, dio un paso al frente, la voz temblorosa. Hermana, hiciste lo que todos soñamos pero nunca nos atrevimos. Derribaste a los amos.
María sostuvo su mirada. Los amos se han ido, pero sus soldados vendrán con el sol. Debemos actuar rápido. La liberación. María condujo a los esclavos por la mansión, abriendo puertas con llaves que había robado semanas antes. Los guió hasta los almacenes donde don Alonso guardaba oro y plata. Puso los tesoros en sus manos. Tómenlo. Lo necesitarán para comprar comida, sobornar guardias, comenzar de nuevo. Esta noche ya no son propiedad. Son libres. Algunos lloraron. Otros cayeron de rodillas, aferrándose a sus manos. Unos pocos quedaron paralizados por la incredulidad. Pero cuando la realidad se hundió, un coro de voces se elevó, susurrando su nombre como si fuera una oración. María, María, María. 46 eligieron huir de inmediato hacia las colinas, rumbo a los quilombos, las comunidades de esclavos fugitivos. Solo un hombre, el viejo Tomás, decidió quedarse. Su espalda estaba encorvada por décadas de trabajo, su espíritu demasiado cansado para correr. He vivido lo suficiente para ver la justicia, dijo con suavidad. Ahora puedo morir en paz. María lo abrazó, el corazón pesado pero resuelto. Entonces muere libre, Tomás. No como esclavo. El disfraz. A las 6:30, María se preparó para su propia huida. Del ropero de la difunta esposa de don Alonso, tomó un elegante vestido de seda azul y lo colocó sobre su cuerpo marcado por cicatrices. Recogió su cabello, lavó su rostro y se convirtió en doña María de Angola, una mujer de riqueza e independencia. Había forjado su identidad con papeles elaborados en secreto, documentos que la nombraban como comerciante vinculada a mercaderes franceses. Al cuello llevaba una bolsa de oro robado, suficiente para sobornar a piratas o reyes. Cuando miró en el espejo agrietado, ya no vio a una esclava. Vio a una mujer renacida en el fuego. El encuentro en los muelles. A las 7:30, las calles de Cartagena se agitaban con mercaderes y guardias. Los rumores ya corrían. Gritos extraños se habían escuchado en la noche, pero nadie conocía aún su origen. María avanzó con calma, el vestido ajeno barriendo los adoquines, los documentos falsos bajo el brazo. Caminó hacia los muelles, hacia el barco pirata francés anclado en el muelle 3. Su capitán, Jean-Baptiste Ducasse, era un hombre de cicatrices y astucia. La observó entrecerrando los ojos, la sospecha grabada en su rostro curtido. «Vienes de una casa donde anoche la muerte hizo visita», dijo en su tosco español. «¿Por qué debería arriesgar mi barco por ti?» María lo miró sin titubear. «Porque traigo lo que más deseas. Información. Conozco las rutas de los galeones españoles, los nombres de los funcionarios corruptos, los puntos débiles de sus patrullas. Con ese conocimiento, los desangrarás». Ducasse la estudió y luego asintió lentamente. «¿Y qué quieres a cambio?» «Pasaje», respondió ella con sencillez, «a Saint-Domingue, a la libertad». 30 tensos minutos duró la negociación, pero al final el pirata cedió. «No eres una fugitiva común», murmuró. «Eres una general que ya ganó su primera guerra. Mi barco te llevará». Cuando los soldados españoles irrumpieron en la mansión de los Herrera y descubrieron la masacre, el navío de Ducasse ya cortaba las olas, con María de pie en la popa. El inicio de la leyenda. Mientras la costa de Cartagena se desvanecía en el horizonte, María susurró al mar. «Come. Coffee. La deuda está pagada. Mamá es libre». 10 días después, llegó a Saint-Domingue, la actual Haití. Puso pie en el puerto no como fugitiva, sino como mujer libre, con oro en la bolsa y fuego en el alma. Allí su historia se propagó como incendio. Entre los africanos esclavizados, no era una asesina, sino una salvadora. Su nombre se murmuraba con reverencia, pasando de plantación en plantación. En tabernas y mercados, fue conocida como la Vengadora de Cartagena. La red de resistencia. María no desapareció en el olvido. Usó su oro robado y su conocimiento para levantar algo mayor. Una red secreta que ayudaba a esclavos fugitivos a escapar, advertía sobre amos crueles e incluso ejecutaba venganzas selectivas contra los traficantes más brutales. Sus métodos, paciencia, infiltración y el uso del conocimiento íntimo del opresor, se difundieron como un manual no escrito de resistencia.
Desde Cuba hasta Jamaica, desde Puerto Rico hasta Brasil, susurros de sus tácticas encendieron rebeliones. La corona española puso precio a su cabeza. 2.000 pesos, suficiente para comprar 50 esclavos. Pero María se desvaneció tan profundamente en Saint-Domingue que los cazadores solo encontraron sombras. Los años finales. Durante 23 años, María vivió como mujer libre. Nunca volvió a casarse, nunca tuvo más hijos. Consideraba su corazón enterrado con Kwame y Kofi, pero se convirtió en madre de decenas de niños esclavos huérfanos, criándolos como propios. En 1712, a los 51 años, María yacía en su lecho rodeada de aquellos a quienes había salvado. Su respiración era tenue, su voz un susurro. Sus últimas palabras fueron en su lengua natal. Come, Kofi, mamá llega. La deuda está saldada. Cerró los ojos y pasó a la leyenda. El legado. La historia de María sobrevivió siglos. Entre los africanos esclavizados en América, su nombre se volvió un faro. En Haití, los revolucionarios invocaron su memoria en 1791 al levantarse contra los franceses. En Brasil, los quilombos la contaban como ejemplo. En Estados Unidos, sus ecos resonaron en las rebeliones de Nat Turner. Las ruinas de la mansión de los Herrera en Cartagena fueron finalmente demolidas, pero durante años, los esclavos visitaban en secreto el lugar, apoyando sus manos en las piedras como si absorbieran la fuerza de la mujer que había convertido la pena en fuego. Aún hoy, más de 3 siglos después, su historia perdura. María de Cartagena no fue solo madre ni esclava. Fue la prueba de que la opresión podía romperse, de que la justicia podía ser tomada. Ella no solo hirvió la carne de sus amos, sino también la idea de que los esclavizados eran impotentes. Su legado es simple, pero eterno. La dignidad no se mendiga, se toma.